Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Quiero decirles que estaba viendo hace rato el curso por Facebook en, esta- en mis ratos pocos libres. Estaba viendo este curso y después estaba viendo el canal del Congreso y así mi vida. Muchas felicidades a todas por estar aquí y a todos por estar aquí. Es un gran paso. Ser consejera nacional es una gran oportunidad para quienes militamos en el PAN. Voy a tratar en lo posible y en lo factible, tengo 40 minutos más o menos, de poder permear los conceptos que teóricamente estarían formando parte del examen para ser consejera y consejero nacional. No es un tema, gracias, no es un tema menor, porque pues evidentemente para muchas mujeres quizá forma parte de los discursos que hemos escuchado, Patti, ¿no? A lo mejor en varios años. Para algunas otras mujeres es la primera vez o hay pocas veces que hemos escuchado estos conceptos, pero para los hombres es un lienzo en blanco. Y sí creo que, pues al no haber exámenes para mujeres y para hombres, sino para, digamos, para todos, si tienen alguna duda, por supuesto estoy a sus órdenes con el propósito, digamos, en términos factibles, pues de que todos puedan ser consejeros nacionales. Sería un gusto. Vamos a platicar sobre estos temas de género, estos temas de igualdad, estos temas de mujeres y de hombres. Y lo primero que nada, pues hay que decir que nuestro arranque, en términos, digamos, legales, o el marco referencial que hoy tenemos, pues es la Constitución de 17. Y en 1917, compañeras y compañeros, pues se hablaba del derecho al trabajo, se hablaba del derecho a huelga, del derecho a sindicación, del derecho al salario mínimo, pero increíblemente, en la revolución de este país, no obstante las Adelitas y toda esta cosa, no obstante el trabajo arduo que millones de mujeres tuvieron que realizar a lo largo y ancho del país, pues simple y sencillamente el constituyente del 17, que por cierto, todos eran hombres, pues no supusieron que todavía no era trascendente o importante en esa época, estamos hablando de 1917, establecer los derechos de las mujeres, ni siquiera contemplar el tema de las mujeres en nuestra Carta Magna. Decía que habían garantías individuales y que incluían a todo individuo, y todo individuo hacía una referencia, digamos, explícita, además de tácita, de los hombres. No se hizo ninguna distinción en temas de género, entre otras cosas, porque las mujeres, ahorita lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pues ni votábamos, ¿no? Si no votábamos, nadie votaba. Nosotros no votábamos por nadie, nadie votaba por nosotros, pues mucho menos formábamos parte del marco referencial legal de este país. Vamos a ver en ese año o en esa parte de la historia, sí, a mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres desde esa época, y una de las más, digamos, de las más reconocidas o las más referenciadas es Ermila Galindo. Ella le pidió al constituyente que se reconocieran los derechos de las mujeres, pero fíjense lo que resolvió el constituyente. En el diario de debate se encuentra este párrafo para quien guste leerlo. La doctrina expuesta puede invocarse para resolver negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho de que, fíjense nada más el concepto, estamos hablando de hace solo 100 años, cuando menos la historia cristiana, tiene más de 2000. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección justifica la negativa. ¿Qué dice ese párrafo del diario de los debates? Algunas mujeres son talentosas. Increíble, ¿no? O sea, es que uno lo lee y es una cosa terrible. Algunas son talentosas y como no podemos encontrar a las que son talentosas, pues mejor no les demos derecho a ninguna. En esa lógica, todo mal, con el hashtag que yo uso en mis redes, todo mal, en esa lógica se cobijó el constituyente del 17 para no otorgar derechos a las mujeres. Sin embargo, esto ya nadie lo paraba, ¿no? En el mundo y por supuesto tampoco en México. En 1923 se
eligieron a las primeras diputadas estatales, locales. Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip, Beatriz Peniche, fueron las 3 diputadas en Yucatán. ¿Hay alguien de aquí de Yucatán? Bueno, seguramente no. Ah, muy bien. Para aquí, para quienes nos estén acompañando en las redes de Yucatán, este curso se transmitirá en algunas entidades federativas. Muy bien, por los y las yucatecas fueron la punta de lanza, digamos, de los derechos de las mujeres. En el 23, en el 24, en San Luis Potosí. En 1924 se reconocen las elecciones municipales. En el 25 se reconocen en las elecciones estatales, sí. No, no puedes ni votar ni ser electa, todavía no. Vamos en el 23, digamos, en el 23, es la primera vez que pueden votar y ser votadas es en el 23, pero solamente es en Yucatán. Y solamente es, muchas gracias, y solamente es para elecciones municipales y estatales, o sea, solamente los yucatecos, por eso les decía, es la punta de lanza del país. O sea, son como los más progres del país. Felicidades, les decía, ¿no? Ah, pues aquí tenemos una hermosa diputada yucateca. ¿Cómo está? Querida Katia. Entonces, son, digamos, en Yucatán, pero solamente para sus elecciones. En el 24 en San Luis Potosí. En el 24 en San Luis Potosí son para las municipales y en el 25 son para las estatales. Ojo, 32 entidades federativas y apenas en el 25 hay 2 entidades federativas, después se suma Chiapas. Es increíble lo que pasa en Chiapas. Esta lógica, digamos, como de violencia contra las mujeres que en Chiapas está muy acendrada y que se vuelve súper conflictiva, no tiene razón histórica de ser, porque Chiapas fue de las primeras entidades federativas en donde se les asignó, digamos, se les reconoció, se hizo visible los derechos de las mujeres. En el 47 tenemos con Miguel Alemán pues llamémoslo así, un avance trascendente, pero solo para elecciones municipales. Entonces, fíjense, primero un estado, después 2, después 3, en el 47 todo el país. ¿Qué pasa en el 52? Ahí hay un como, llamémosle así, un parteaguas. Llega Ruiz Cortines. Con Ruiz Cortines, el PAN nuevamente, cuando el presidente Cárdenas era presidente, se emerge o surge esta prioridad, digamos, de que las mujeres tengan derechos. En el 52 el PAN, nosotros como partido, volvemos a priorizar las propuestas que se dieron con el presidente Cárdenas. Y efectivamente, el parteaguas se da en 1953. Yo no sé quién va a hacer las preguntas del examen, pero esa seguro va a venir, En 1953, compañeras, compañeros, hay un antes y un después. ¿Es ahí? ¿Hace cuántos años? ¿Alguien que le gustan las matemáticas? 65, 66, ¿no? Años. Es que se reconoce en la Constitución, ahora sí, los derechos de las mujeres para votar y ser votadas. Hace apenas 60 años, menos de 70 años. Cuando nosotros vemos la historia y decimos, a ver, 2000 años, hace 100 años las mujeres ni siquiera formaban parte del constituyente del 17, ni siquiera las mencionaron en la Constitución. Hace 66 años, en el 53, apenas las mujeres tienen derecho a votar, o sea, ir a elegir a alguien. Es algo que para ustedes, digamos, para los hombres es normal. Mi abuela nació y no podía votar. Así de elemental, ¿no? En el 55, en el 53 se hace la gran reforma constitucional y en el 55 es la primera vez que las mujeres ya en la elección del 55, pues evidentemente son electas y muchas de ellas ganan
y muchas de ellas van a votar. ¿Qué ha pasado en el PAN, en este paralelo de la historia? Pues primero que nada decirles que desde el 39 las mujeres han formado parte de la política, no obstante, regresamos, no tenían derecho a ser electas. Algunos de ustedes seguramente han visto las fotografías fundacionales del PAN en el 39. Hay fotos de mujeres extraordinarias trabajando desde la Asamblea Constituyente en septiembre y por supuesto que las mujeres hemos sido una parte importantísima de la discusión en los documentos del partido, en la historia del partido, en las decisiones del partido. La forma de organizarnos las mujeres o de organizarse las mujeres en el 39 se llamaba sección femenina. Desde el 39 ya estábamos trabajando. A veces cuando alguien habla de feminismo, es como una palabra que para muchas mujeres no les hace como mucho clic y para muchos hombres menos, ¿no? Bueno, hemos llegado a los extremos de que hay gente que así, en las redes sociales es así de, no, es que son unas feminazis, ¿no? ¿No lo han oído? Terrible. Pero en positivo, me parece que el concepto es extraordinario. Es buenísimo, no solamente para las mujeres, sino también, por supuesto, para los hombres. ¿Qué es el feminismo en realidad? Es luchar teóricamente y prácticamente para que la discriminación de las mujeres se erradique. ¿Qué es una feminista? Pues es una mujer o un hombre, hay muchos hombres feministas, por cierto, muchos ya, muchísimos ya. Que mujeres y hombres que teóricamente y de manera práctica trabajan para que la discriminación a las mujeres no se materialice. Y por supuesto que entonces así surgen ONGs, movimientos sociales, movimientos municipales, estatales, nacionales, internacionales a favor de las mujeres. Luis Felipe, que ya lo han citado aquí en varias ocasiones, me parece que es un buen referente de qué es el feminismo dentro del PAN y nos lo explica claramente. Y nos dice, el panismo contiene implícitamente la lucha por la dignificación integral de la mujer. ¿Por qué? Porque en el PAN hablamos de igualdad, de no discriminación, de oportunidades y de participación. Eso es el PAN. En el PAN, y ese es el segundo concepto, no puede ser de otra manera en un partido que tiene como principio doctrinario y fin político el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Ojo, cuando alguien les diga, es que los del PAN no pueden ser feministas, ¡claro! A ver, es que el PAN es feminista desde el día 1 de su concepción, desde el día 1. ¿Por qué? Porque nosotros privilegiamos la dignidad de la persona humana. Porque un pilar, un principio de nuestro partido es la dignidad de la persona humana y eso incluye la dignidad de Katia como la dignidad de José Luis. Así de elemental, no tiene género el ser humano, la persona para nosotros. Por eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Luis Felipe, nosotros desde el día 1 estamos pensando en las mujeres. Hay, por supuesto, distintas formas de entendimiento de las identidades y de los atributos de las personas. Y a eso se le llama género. Y sexo se le llama a lo biológico. Cuando alguien les diga, es que es un tema de hombres y mujeres, tenemos que hacer una diferencia. Si es de hombres o mujeres en función de su sexo, que es lo biológico, tú naces con un sexo, digamos, te desarrollas, vives con un sexo, y otra, como estructuralmente, culturalmente, hay una construcción social que te ubica como mujer o como hombre. Fíjense nada más, ando presionada con el tiempo, pero voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando dicen es que hubo hombres que dijeron que eran mujeres,
porque se asignaron digamos, el género de mujer para poder cubrir los espacios de mujeres. ¿Se acuerdan de esa historia? Para cubrir los espacios de mujeres, y entonces, pues en realidad, tenían esposa, hijos, socialmente no eran mujeres, sino eran hombres. Es ahí para que puedan identificar cómo poder entender la diferencia. Ellos hablaban de género, o sea, lo que querían, violando la ley, ellos hablaban de género, no de su sexo, sino de ellos, digamos, son hombres, pero fueron al Instituto Electoral local a decir que eran mujeres para que las ubicaran en el supuesto de la lista de mujeres. Ya después los cacharon y se dieron cuenta y que no es cierto, y demás. Pero es ahí. El género es una construcción social. El sexo es una construcción biológica, bueno, no es biológico. ¿Sí? ¿Hay duda? Cerrado. Los derechos humanos, sí. A ver, me parece que la respuesta histórica, que además sigue siendo efectiva hoy, es que el PAN lo que reconoce es a la persona humana. Y con eso, evidentemente tienes primero, una respuesta humanista. Tienes una respuesta humanista porque somos el partido humanista de este país. Y segundo, tienes una respuesta de respeto al otro. Yo les pido si vamos avanzando y en algún momento hacemos preguntas y respuestas. ¿Les parece? Va. Los derechos humanos son una parte trascendental e importante, yo diría, el eje para pelear las feministas y las mujeres por sus derechos, como los hombres por sus derechos. Porque los derechos humanos son inherentes a la persona. No importa nada, solo importa el hecho de ser persona. No importa tu raza, no importa tu sexo, tu nacionalidad, tu origen étnico, tu lengua, tu religión o cualquier otra condición. Y nosotros, en el PAN, por supuesto que defendemos históricamente, legislativamente, en las políticas públicas, en el gobierno, los derechos humanos. Así defendemos el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la educación, al trabajo. Hoy, por ejemplo, sin ánimo de politizar, pero cuán violentadas, por ejemplo, está el derecho a la educación después de la reforma educativa que acabamos de ver, o la libertad de expresión después de la violencia que ejerce el primer mandatario de este país en contra de algunos medios de comunicación. El mandante somos nosotros, los ciudadanos. El mandatario es el presidente. El mandante es el que manda. Es llamémosle así, es el que tiene que definir y el otro tiene que obedecer. Por eso se le decía, ¿se acuerdan hace años cuando había informe? Decían, el primer mandatario de este país. Es el primero que tiene que obedecer, es el primer empleado, diría yo, si me permiten un poco el símil. Nuestro primer empleado, que obedece solamente a quienes le quieren obedecer, pues por supuesto que, por ejemplo, en los temas de libertad de expresión, está sin duda quedándonos a deber. Toda persona sin discriminación tiene derechos humanos. Obviamente, compañeras y compañeros, el tema de las mujeres evolucionó o ha ido evolucionando a pasos agigantados. Fíjense nada más, en 1974, hace 44 años, 45 años, se reconoció en la Constitución la igualdad jurídica entre el varón y la mujer. Hace apenas 45 años. Es increíble. Hace apenas 45 años se puso en nuestra Carta Magna que el hombre y la mujer son iguales jurídicamente, son iguales ante la ley. En 1975 se
declaró el Año de la Mujer. En el 79 se llevó a cabo la Convención de la CEDAW. En el 94 se llevó a cabo la Convención de Belém do Pará. En el 95 se llevó a cabo la Convención de Beijing. Todos estas, digamos, todos estos instrumentos internacionales, nacionales e internacionales, nos dan un referente de cómo ha ido avanzando o cómo han ido avanzando los derechos y los temas de las mujeres en la sociedad. Ya no es algo, digamos, exclusivo de alguna parte del mundo o de algún país, sino el mundo completo está caminando. La convención, por ejemplo, de Beijing congregó a mujeres de todo el mundo para hablar sobre los derechos humanos y por supuesto para generar garantías, para generar propuestas, para generar directrices. Todas esas mujeres en Beijing regresaron a sus países a hacer iniciativas, a buscar políticas públicas, a visibilizar los temas de las mujeres. Si nosotros vemos cómo está nuestro marco legal, la Constitución en México, el artículo 1 nos dice que toda persona gozará de derechos humanos que la misma reconoce y los contenidos de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. El reconocimiento de los derechos es uno de los mayores avances, diría yo, en temas de derechos humanos. Antes la Constitución decía otorga. Pues no, a mí nadie me otorga mis derechos humanos. Nadie me los da. Yo los tengo por el hecho de ser persona. La Constitución, que es uno de los cambios humanistas en esta Constitución, es que ahora la Constitución me reconoce mis derechos. Es un avance en lenguaje y es un avance teórico, por supuesto, muy importante. En el artículo 4 dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Justo esas modificaciones son en 2011. Uno de los mayores pasos o avances de nuestro país en temas de derechos humanos y en tema de igualdad entre mujeres y hombres se dio en una administración panista. El quiebre, el parteaguas de los derechos humanos se dio en una administración panista. Llamémoslo así, el punto de referencia en la Constitución es congruente con nosotros y se hizo en una administración panista. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es, llamémosle así, es como la Constitución, es el referente legal para los temas de derechos de las mujeres. Reitero, no sé quién vaya a ser los reactivos, pero eso a fuerza tendría que venir, ¿no? O sea, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el marco referencial que todos deberíamos de conocer. Es el aspiracional social más importante. Fíjense lo que dice. Es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. La igualdad sustantiva es real, la igualdad de facto, no la igualdad solamente en un enunciado o en algún artículo, sino la igualdad que va a permitir que mujeres y hombres puedan estar en paridad, en circunstancias iguales. El PAN, ¿qué ha hecho en términos internos hablando de los derechos de las mujeres? Pues tenemos dos referentes, el programa de acción política y nuestra plataforma. Fíjense lo que dice el programa de acción política. Defendemos una sociedad para todos, donde gobierno y sociedad colaboren para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y para superar la posición socialmente desfavorable para la mujer. ¿Alguien había leído ese párrafo? ¿No? Es importantísimo y está en nuestro, pues uno de nuestros documentos base, que es nuestro programa de acción política. Fíjense lo que nosotros le propusimos a las mexicanas y a los mexicanos pasados en las elecciones.
combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza y garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia. Son dos de los temas más importantes en este país. Nosotros lo dijimos en campaña y me parece que es algo que no podemos soslayar desde el nivel federal hasta el nivel municipal. Los más pobres de los pobres son mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer no tiene acceso a créditos. Porque una mujer, muchas mujeres no tienen un empleo formal. Porque muchas mujeres trabajan 8, 10, 12 o 15 horas en su casa, pero no tienen un salario. Porque muchas mujeres han decidido entrar a un esquema laboral en donde por la disposición de horarios, pues no tengan ningún tipo de prestaciones. Bajo esa lógica de los… ¿Perdón? Claro, son padres y madres a la vez. No hay igualdad de oportunidades, ganamos menos. Es increíble pensar que las mujeres ganamos menos, estadísticamente ganamos menos. No es una teoría, no lo digo yo, no, lo decíamos en campaña. Las mujeres, está probado conforme a los ingresos y conforme a las tablas, digamos, de educación, cargos y sueldo, que ganamos menos. Haciendo lo mismo, ganamos menos. La feminización de la pobreza son de las cosas más trágicas de este país, porque dentro de los pobres, las más pobres somos las mujeres. Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia. Si alguien sufre violencia, todos hombres y mujeres sufren violencia de acceso a la justicia, porque cuando llegas con un ministerio público, en el hipotético, probable, casi imposible caso de que no sea corrupto, ¿no? Para las mujeres es todavía peor. Son de las cosas, compañeras, compañeros, que si nosotros buscamos o apelamos a una sociedad justa, igualitaria, con derechos, humanista, son de las cosas que evidentemente tendremos que seguir pidiendo. El camino a la paridad, el camino a que haya 50% de mujeres y 50% de hombres en la toma de decisiones, ha sido largo. Primero empezamos con las cuotas. E inclusive había hoy hay muchas mujeres, algunas mujeres que dicen, es que a mí las cuotas no me gustan. Y hay hombres que dicen, no, las cuotas no me gustan, que lleguen todas las mujeres que quieran por ser talentosas. Y yo siempre digo, híjole, pues es que yo sí veo, con todo respeto a los hombres, pues yo sí veo un montón de hombres que son cero talentosos y están en la toma de decisiones, ¿no? A ver, honestamente, ¿no han visto a hombres? A ver, a los hombres les pregunto, ¿no han visto a hombres que están en la toma de decisiones y uno dice, ¿qué hacen ahí? Ahí está, gracias compañero. Es obvio que las acciones afirmativas han sido necesarias en la historia de nuestro país y del mundo. ¿Qué es una acción afirmativa? Es una medida temporal por un espacio de tiempo en lo que la sociedad decide, muta su estructura de pensamiento para tomar decisiones sin que estas acciones existan. Por ponerles un ejemplo, una acción afirmativa basada en género es que las mujeres puedan ser candidatas a diputadas y cuando el electorado, las mujeres y los hombres que vayan a votar, ya no estén preocupados de si la señora tiene hijos, está casada, no tiene hijos, va a ser emocional, depende de todas esas construcciones que son sociales, digamos, o culturales, cuando ya eso ya no importe, sino solamente vayan a votar por ella o por él, porque vale la pena, en ese momento las cuotas dejarán de existir.
Es increíble, pero nosotros hemos tenido candidatas a la presidencia de la República mujeres. Y cuando una candidata a la presidencia de la República nuestra o de cualquier otro partido dice, pues vengo aquí a querer ser candidata a la presidenta de la República o diputada local, federal, gobernador, lo que sea, y alguien le pregunta, oiga, ¿su marido le dio permiso? ¿No? Es increíble, pero se lo preguntan. O su marido, ya déjense, le dio permiso, ¿está de acuerdo? ¿No? Yo no me imagino, de verdad, llegando al candidato a jefe de gobierno aquí de la Ciudad de México, que alguien le pregunte, oiga, ¿su esposa está de acuerdo? Son de las cosas que, por supuesto, vamos a entender que van a cambiar una vez que mujeres y hombres veamos a una mujer o a un hombre buscando un espacio de toma de decisiones sin que nos preocupen esas cosas. Me están presionando con el tiempo, voy a tratar de adelantar lo más posible y les prometo que dejamos un minuto para preguntas y respuestas. Miren, en el 96 tuvimos 70-30. 70% de hombres, 30% de mujeres. En el 2008, 60-40. En el 2014, la reforma constitucional dice que las candidaturas habrían de estar en paridad. Esto es 50-50. En el 2018, una servidora y después varios partidos políticos, incluyendo el partido mayoritario hoy en el país, presentamos una iniciativa para que tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los organismos autónomos tengan 50% de mujeres y 50% de hombres en su toma de decisiones. La ruta ha sido larga, también creo, digamos que sin regatear, ha sido bastante buena. Estamos en esta última etapa, del 70-60, ahora al 50%, y por supuesto el Tribunal Federal Electoral también ha coadyuvado, nos habla ahora de paridad horizontal y vertical, y por supuesto las resoluciones que el tribunal ha dado, la mayoría de los tribunales electorales, tanto locales como el federal, están resguardando los derechos de las mujeres. Por eso, compañeras y compañeros, es que es importante hoy que el partido hable de estos temas, porque esto es lo que se está viviendo en México. La mayoría de los estados de la República hoy tienen paridad. Debemos reconocerlo, felicitarlo y, por supuesto, actuar para tener muchos cuadros de mujeres bien capacitadas, muy talentosas, para que así cuando estén en la toma de decisiones, evidentemente sean en beneficio de las mujeres y de los hombres de este país y valga la pena, sí, estar, por supuesto, pues trabajando para que haya igualdad de oportunidades, pero también para que haya mejores beneficios para este país. El artículo 41 de la Constitución es el artículo que habla de la paridad. Hasta hoy, una vez que se haga la reforma, que estamos, según yo, a días o meses, porque tendrá que pasar a los congresos locales, pero hoy el artículo 41 habla de la paridad de la Constitución y dice garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Esa es nuestra realidad, nuestra maravillosa realidad hoy, y después será en todo el poder, en toda la toma de decisiones de nuestro país, en toda, en los gabinetes, en los jueces, en los magistrados, en los organismos autónomos, en los diputados, en los senadores, es en todas. Me parece que justo por eso, qué bueno que el CEN y qué bueno que el partido ha tomado esta decisión, querida Maggie, es algo pues trascendente para el país y por supuesto para nosotros como partido político. Somos la oposición de este país, de este gobierno, somos el único partido que da esperanza a millones hoy de mujeres y de hombres que están viendo que el gobierno ha sido verdaderamente desastroso en muchos temas, así es que necesitamos capacitarnos, necesitamos ser inteligentes, ser disciplinados para poder ofertar políticamente a mujeres y hombres talentosos para las siguientes elecciones. Hay muchas historias, por supuesto, el tema de las Juanitas, ¿quién no lo recuerda? ¿No? Hombres que llevaban de suplentes a mujeres, mujeres que llevaban de suplentes a hombres, ellas renunciaban y los hombres se quedaban. Yo les quiero contar, yo era diputada federal. La titular era mujer, chef, me acuerdo perfecto.
Y yo en tribuna peleé porque ella no se fuera, porque ella se quedara, porque ella estuviera ahí, porque la gente la había elegido. Fue a mi curul y me dijo, no me defiendas, porque yo me quiero ir a mi casa. Se va a quedar mi hermano. Era del Partido Verde. ¿Saben qué? Yo sentí muchísima tristeza, porque entre otras cosas, ella representaba a millones de mujeres. Eso no se puede permitir, porque a lo mejor ella quiera mujer que quiera o que la obliguen a renunciar, la ley no lo debería de permitir y efectivamente así sucedió. Ahora son hombre suplente hombre, mujer suplente mujer. Bueno, se han inventado unas impresionantes, ¿no? Como la de quitar a toda la lista de mujeres para meter a todas las pluris para meter a hombres. Me parece que en tanto más se encuentren la posibilidad de violentar la ley, nosotras y nosotros, el partido mismo, tiene que resguardar el derecho de las mujeres. Existe un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Es un protocolo organizado, hecho por distintas instancias gubernamentales, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el INE, la Fiscalía, en fin. Ojalá y si tienen algún momento de su vida, lo puedan checar. En este protocolo se regula, se materializa la visión de qué no debe pasar en violencia política en razón de género. Quisiera hacer un pequeño ejercicio. Miren, dice, detalla las obligaciones de las instituciones para atender los casos de violencia política, los derechos de las víctimas y las vías legales. Quisiera hacer un pequeño ejercicio de qué es violencia política de género y qué es violencia, o qué es violencia política. Si una mujer es candidata, ¿cómo te llamas? Si José Miguel es candidato y yo soy candidata y me dicen que José Miguel va a ser el candidato y yo no porque él está arriba en las encuestas, ¿es violencia política de género? Eso, no, clarísimo, ¿no? Está arriba en las encuestas. Y si uno de los indicadores que la comisión permanente decidió es pues, el que está arriba en las encuestas, ¿no? José Miguel tiene todo el derecho a ser el candidato, porque está arriba en las encuestas. Yo no, así de elemental. Sí, contra él, claro. ¿Cómo te va? Si Miguel Ángel, no lo voy a ocupar a él porque ahora va en negativo, amigo. Sí, José, para que sea recíproco. Si José Miguel es candidato y yo soy candidata, y él quiere la comisión de puntos constitucionales, más bien, a él le dan la comisión de puntos constitucionales porque es la más importante, ganamos. A él le dan la comisión de puntos constitucionales porque es la más importante y a mí me dan la de aguas, porque dice el presidente municipal que la de aguas es para el viejerío. Y yo quería la comisión de él. ¿Es violencia? Claro. Porque no me están diciendo que sea porque él es porque él es ingeniero, bueno, no, sería porque él es doctor de Derecho Constitucional, ¿no? Sino porque a mí me dan la menos importante, las dos son importantes, pero honestamente la de aguas es menos importante que la de administración. Eso es violencia. La violencia se da por el hecho de ser mujer y para menoscabar mis derechos políticos. Así de elemental. Lo que le pasó a Marta Erika en Puebla, que argumentó violencia política de género, y que es increíble de verdad lo que pasó en Puebla. Filmaron un spot que además pautaron, O sea, no solamente lo distribuyeron así, no, lo pautaron, diciendo que quien iba a gobernar era su esposo. ¿Es violencia política de género? Claro que es violencia política de género. Por supuesto que es violencia política de género. Ella lo denunció,
lo fue a defender al tribunal. Es increíble que a estas alturas, digamos, del país y del desarrollo, haya partidos que sean capaces de hacer eso. Porque el problema no es… Voy a contar otra historia. En Guerrero, nuestra candidata del Frente, ¿alguien hay aquí de Guerrero? ¿Cómo se llama nuestra candidata al Senado? Betty Mojica, la acompañé yo al tribunal. Hicieron una conferencia de prensa para hablar de ella y de su físico y de su color de cabello y de su familia. Impresionante. O sea, no hablaban de sus propuestas, no, era de sus rasgos, de su persona, de si era mamá o no. Terrible. Eso es violencia de género. Sí, claro, ella fue al tribunal, yo la acompañé a defender el tema. Es increíble cómo, estamos hablando del año pasado, todavía se tiene que vivir con eso. Eso es violencia política de género, por ser mujer. ¿Nos quedó clarísimo? Cerrado. Evidentemente digamos, los gobiernos panistas han tenido un montón de verdad. Si hay un gobierno feminista, han sido los gobiernos panistas. Hemos tenido como partido muchísimos avances. Se reformó la Constitución en los gobiernos del PAN, se reformó la Constitución para prohibir la discriminación por el motivo que sea, incluyendo, por supuesto, el género. Se creó el Instituto Nacional de las Mujeres. Se creó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación con las Mujeres, se llama Proequidad. Se creó, por supuesto, el INAPAM. Por cierto, muchos de estos programas hoy están en riesgo, porque en esta locura, si me permiten, de no darle nada a la sociedad civil organizada, de no darle nada a las OSCs, muchos de estos programas iban a través de la sociedad civil y ahora, hoy están sufriendo muchísimas mujeres porque no saben cómo van a poderse ayudar a sí mismas y ayudar a las demás mujeres de sus comunidades. También logramos, por supuesto, la creación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Se modificó la Ley General de Salud en los gobiernos del PAN para el programa del Seguro Popular. Se creó el Promajoven, se creó el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En 2006 se creó la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Todo esto en gobiernos panistas. Si estuvieran enfrente un panista, un priista y un morenista, no hay duda, compañeros. La mayor cantidad de instituciones y de leyes a favor de las mujeres se crearon en los 2 sexenios del PAN. Ahí está la historia, ahí están las leyes, ahí están los diarios de debates. A mí cuando vienen algunas feministas de otros partidos a decirme que ellas son feministas y casi que nosotros no, es que no sabes de historia, es que no has estado entonces, no has hecho el seguimiento de las leyes que benefician a las mujeres o no has estado en los congresos federales en los últimos 20 años, porque si estuvieras, sabrías que es el PAN, el partido más en la historia de este país, el más feminista. Muy bien. Sí. Hay muchísimos, vienen en su guía, muchísimos, digamos, ejemplos de todo lo que los gobiernos panistas han hecho a favor de las mujeres. En 2008 se creó FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Se creó también el fondo que apoya a mujeres en violencia de género. En 2009 se creó la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En 2011, les decía, con el gobierno del PAN, se hizo la mayor reforma a los derechos humanos de este país, la mayor reforma humanista. En 2011 se tipificó el feminicidio, también se reformó la Ley Federal de Trabajo, en donde está el concepto de igualdad sustantiva.
En fin, hemos tenido como partido muchísimos avances, hay que decirlos, hay que recordar, hay que conocerlos nosotros, recordárselos a los demás y por supuesto hacérselos saber a la ciudadanía. Nosotros en el PAN, de manera interna, ¿cuántos minutos, Moni? Ya, ok. Nosotros de manera interna en el PAN tenemos todo en paridad. ¿Qué es todo en paridad? El Consejo Nacional es en paridad, los consejos estatales, la Comisión Permanente Nacional y la de los estados, el CEN y los comités directivos estatales y municipales, todos. En el 28, en el 37 estoy hablando de los estatutos, en el 52, en el 61, en el 67, en el 72, en todos ellos se regula la paridad. Todos estos, digamos, órganos de gobierno del PAN, todos están en paridad. Somos el partido que se precia internamente a que sus cuerpos colegiados, sus cuerpos de decisión, están representados de manera paritaria. Estoy a un minuto de concluir. ¿Qué ha pasado en temas de mujeres en la toma de decisiones? Hemos tenido una presidenta, Cecilia Romero, ninguna presidenta por elección en la historia del PAN. Cecilia Romero, sí, que era secretaria general y ascendió a ser presidenta del partido. Actualmente tenemos a 6 presidentas estatales en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. Me parece, y con esto concluyo, compañeras, compañeros, que tenemos mucho, de verdad, mucho que presumir en temas de igualdad entre mujeres y hombres. Les deseo el mejor de los éxitos en su examen. Muchas felicidades a todas.